Bueno, ¿están todos? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y se han dormido o no se han dormido? No, está interesante todo. Bueno. Recuerden, no pregunten sin ningún problema. Interrumpan. Bueno. ¿Continuamos? Sí, adelante. Bueno. Continuamos con el tema de los esquemas y clasificación y componentes tecnológicos de cada proyecto. Estas diapositivas van a ser más bien ligeras porque me quiero enfocar en un temita que continúa luego de este tipo, de este tema de clasificación. Entonces, ¿cuál es la primera condición para que exista un aprovechamiento o un emplazamiento hidroeléctrico? Y básicamente es que exista, primero, un caudal medio aprovechable y que existe un salto topográfico. Obviamente, eso es lo principal. Uno genera un caudal, que es la principal componente de nuestra ecuación, y otro es el salto topográfico que alimenta la altura de nuestra superecuación. Entre los beneficios que hay asociados a estos aprovechamientos son los bajos costos operativos, básicamente porque no hay costos asociados a combustibles, pero bueno, eso también lo hace más caro porque los costos de inversión inicial son muy grandes e intensivos. Son aprovechamientos de generación limpia. Uno podría considerar que son combustibles, utilizan como combustible el agua, que es inagotable. Tienen una larga vida útil, es un dato muy importante. Y generalmente, por ser una tecnología súper conocida, al menos en el ámbito local, hay mucho conocimiento y recurso y mano de obra capacitada. Como les dije también en algún momento, uno de los beneficios es que sirve para el riego y agua potable, generalmente en zonas semidesérticas es el principal tipo de aprovechamiento, no es el principal aprovechamiento la componente energética, sino el riego y el agua potable local. Pero bueno, obviamente esto no escapa las desventajas que pueda tener los aprovechamientos hidroeléctricos, porque aparece lo que les mencionaba recién. Hay una inversión sustancial al principio en este tipo de aprovechamientos, porque no solamente incluye el equipamiento electromecánico, sino también la zona de presas, embalses, en caso que los haya, el movimiento o traslado del principal afluente del río, y llevan generalmente mucho tiempo de estudio y construcción, básicamente porque se hace en un emplazamiento de montaña o donde hay una montaña de por medio donde se genera ese salto. Y en los casos de embalse generan inundaciones en algunas regiones. Y eso determina la reubicación de poblaciones locales. Los usos de estos aprovechamientos son provisión de agua, energéticos, riego, control de crecidas, esto no es un dato importante también, usos recreativos asociados al turismo y retención de sólidos. De alguna manera uno alcanza a observar que en la medida que hay centrales en cascadas, este es el caso de San Juan, donde uno ve el proyecto del Tambolar que se está construyendo, Caracoles está, Punta Negra ya está lleno, Uyum y Quebrada Uyum. Bueno, de alguna manera hacen retención de todos los sólidos que arrastra el río aguas abajo. ¿Cuáles son las partes de este tipo de aprovechamiento? Y como hemos mencionado siempre, la zona de embalse, la zona de coronamiento, la zona de presa principalmente, la casa de máquinas, donde está la turbina, la parte de transformadora, donde está la línea de transmisión, y el canal de restitución aguas abajo de la central. ¿Cuáles son las etapas de diseño? Y hay un inventario de todas las instalaciones, la prefactibilidad, el estudio de factibilidad, un proyecto ejecutivo y una ingeniería de detalle. El inventario de recursos prevé los costos en base a fórmulas empíricas.
determina un mapa de la situación del proyecto hidroeléctrico. Después se prevé las alternativas de los aprovechamientos. Como les dije, no todos son iguales y uno prevé alternativas o configuraciones que sean mejor desde el punto de vista del aprovechamiento hidráulico. Y uno hace un análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo enfocados en la elaboración de específicas técnicas para los estudios de impacto ambiental. Obviamente, como cuarto paso, hay unos detalles constructivos, planes de acción, planes de trabajos definitivos y análisis financiero de la obra. No es que en esta etapa se hace un análisis financiero, se hizo previamente, pero bueno, ahora ya se tiene un poquito más de detalle del proyecto. Y finalmente la etapa de construcción y adecuación de la ingeniería del proyecto. Es adecuación de la ingeniería porque básicamente todo lo que se imaginó muchas veces no pasa en campo. Todas las construcciones dentro de centrales hay que adecuarlas a las instalaciones que se ven en ese momento. Y ahora aparece lo que nosotros mencionamos al principio. Nosotros veíamos la parte del diseño, el caudal, pero es importante entender el régimen de los caudales. Es decir, con qué aportes yo necesito trabajar en el diseño de mi embalse o presa. Y ahí es donde aparece la magia de la incertidumbre o la aleatoriedad del recurso primario. Acá la principal forma de medir ese recurso primario es a través de aforos. Acá muestran los aforos sobre una zona entre Chile y Argentina. En general son estaciones nivométricas, pero también hay estaciones de aforos de río. Básicamente porque el aporte principal en esta zona es del deshielo, de la nieve y hielos de montaña. Bueno, este es el principal afluente que alimenta nuestras centrales hidroeléctricas y tener una buena precisión de lo que pasó en el pasado es un buen antecedente de lo que va a pasar en el futuro. De todas maneras, hay mediciones en el pasado, como vemos en las gráficas de la derecha, que han sido bastante aleatorias. Sin embargo, en los años 2010 en adelante, hay un valor que está muy por debajo del promedio histórico respecto de los valores registrados desde 1920. Eso no es un dato eso es un dato importante a la hora de definir qué va a alimentar nuestra central hidroeléctrica. Mientras que en el gráfico de arriba uno puede ver las variaciones anuales de las series regionales, la acumulación de nieve, la línea roja, y la línea azul en la parte de los Andes de Mendoza, San Juan y regiones de Chile. El gráfico de abajo están las diferencias entre los promedios históricos y las medias de los periodos de los 5 años de las series regionales de nieves y caudales. Fíjense la correlación entre ambos elementos o componentes. Pero nuevamente se alcanza a ver que pasado el 2010, variaciones muy por debajo de lo esperado. Esta es una publicación del Recursos Hídricos de la Nación, donde nuevamente a partir de los análisis de los aforos se alcanzan a ver varias cosas. Los que están en la zona de Cuyo y los que están en el sur. A ver. De alguna manera, los gráficos muestran las variaciones de los caudales de los ríos en azul. Están expresados esos valores en porcentaje con respecto a la media para cada región. Fíjense que todos muestran una variabilidad interanual y tendencias de largo plazo, que son las líneas en color rojo.
y representan de alguna manera los promedios móviles de los 10 años. En el centro oeste de Argentina, la región central del norte chico de Chile y prácticamente el noroeste de la Patagonia, los caudales muestran tendencias negativas. Fíjense acá. Que básicamente terminan en sequías, que es lo que se alcanza a ver. Mientras que los caudales del río del noroeste y el sur de Bolivia y el sur de la Patagonia inclusive muestran tendencias positivas, fíjense a la alza. Acá también. Bueno, y eso definitivamente, de acuerdo a las personas que han estudiado este tema, se debe al incremento de precipitaciones en algunas zonas y el aumento de derretimiento de algunos glaciares en algunas zonas, principalmente en el sur, del Perito Moreno, el Uppsala, el Vienda. Es decir, los aportes es un incremento de precipitaciones en la zona norte y en la zona sur, y también se debe al derretimiento de glaciares. Obviamente en toda esta zona central el problema es mayor porque eso lo único que significa que la temperatura que se obtiene en los inviernos no han sido muy marcadas y no han generado mucha nieve en la zona de montaña. Y ahora, ¿para qué sirven estos caudales? ¿Alguien de ustedes se imagina? ¿Para qué sirve medir estos caudales o estos aforos? ¿O para qué tener una cantidad importante de estaciones nivométricas o aforos de río? Para determinar qué tipo de represa se puede construir y qué tipo de turbinas puedes colocar. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Para determinar la potencia. Bien. Sí, va en ese sentido. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, sí, en cierta medida van en el sentido de estas dos personas que comentaron recién, es el diseño de la máquina, el diseño del proyecto y la potencia de la máquina. Básicamente porque en función de los caudales registrados es que yo voy a definir un aprovechamiento y en función del aprovechamiento voy a definir la potencia aprovechable de esa máquina. Pero para eso yo necesito estas mediciones de los caudales y transformarlo en una curva que se llama una curva de permanencia de los caudales, que nos da la información que permiten tener un estimado de la energía potencial que se tiene en cierto punto de la escorrentía. La gráfica esta, o la curva de permanencia de caudales, lo único que muestra es la probabilidad o porcentaje de caudal, de tiempo en la que está presente un caudal. Por ejemplo, si yo hablo de un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, el tiempo que está presente en un año es aproximadamente el 20% del tiempo. Eso va a determinar que ese caudal a la potencia máxima o nominal, yo solamente de un año, solamente voy a poder utilizarlo a la potencia nominal el 20%. Todo caudal por fuera de ese punto va a estar en función de la eficiencia de esa máquina. Y si yo quiero definir un caudal de diseño de 1 metro cúbico por segundo, ese caudal va a estar presente en el punto de la escorrentía aproximadamente un 80% del tiempo del año. Obviamente, eso determina
de si yo quiero estar en un lado seguro de la curva o en un lado donde cuando digo un lugar seguro de la curva, es que el mayor tiempo de, de presencia de ese caudal está presente, o solamente me arriesgo hasta a que ese caudal sea mucho más aprovechable del 20% del tiempo de un año. Obviamente, el enfoque de un punto y otro punto está en función, básicamente, de lo que yo pretendo. Si es una máquina de punta, aprovechando el mayor caudal, o una máquina de base, teniendo mayor energía, pero un precio moderado a la hora de la venta de energía en el mercado eléctrico argentino o en el mercado eléctrico. ¿Cómo se obtiene esta curva? Bueno, la curva también se llama curva de caudales clasificados. Como les dije, en el eje X está el tiempo y después se ordenan los caudales presentes en esa regla. Y además lo bueno de este tipo de curvas es que permite entender el comportamiento del caudal a lo largo de un año y determinar la variabilidad del recurso primario, ¿no? Ahora, bien, yo defino mi curva de permanencias de caudales. Pero indirectamente yo, a partir de ese ejercicio que mostraba recién, de yo definir una menor potencia, porque recordemos que la definición del caudal de diseño determinaba una potencia menor. Si el caudal es menor, la potencia es menor. Respecto de una de potencia mayor o potencia mayor. Obviamente aparece un factor que se construye a partir de este tipo de información en función de la producción de la planta, que se llama factor de planta o factor de producción, que no es otra cosa que el cociente entre la energía real generada por la central durante un periodo específico y la energía generada si hubiese trabajado a plena carga durante todo el año. Ese factor, que dicho en términos de fotovoltaico y de plantas eólicas, se puede rondar entre un 20 y 40%, generalmente el hidráulico, en función del río obviamente, puede ser un poco mayor. Pero lo importante de eso es que determine el factor de planta. Yo acá les dejé un ejercicio que ustedes pueden seguir ante un caudal de dos tipos de un aprovechamiento con dos caudales posibles, 120 y 40. En la potencia de uno de los aprovechamientos es 10 y en otro 3,5. Sin embargo, el tiempo asociado a la presencia de ese caudal en el aprovechamiento en uno es 1700 y en otro 5256 horas. Haciendo todas las cuentas, uno alcanza que el resultado del factor de planta del aprovechamiento en las condiciones de 1 es aproximadamente 0,2, mientras que en las condiciones del factor del caudal 2 alcanza hasta el 60%. ¿Para qué es importante esto? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien lo escucho por ahí? Bien, se arrepintió. Bueno, lo cierto es que eso determina la capacidad de generar de un proyecto en un emplazamiento específico. Si yo, por ejemplo, tengo algún factor de planta muy por encima del 50%, además de dudar, va a determinar que ese aprovechamiento sea muy eficiente en función de la potencia instalada. Es como la capacidad que uno tiene para tener un uso efectivo de la capacidad nominal de la máquina. Y bueno, y uno alcanza a ver que en cuanto a lo que uno observa en el mundo, en función de la EIA, que uno alcanza a ver factores de planta para las tecnologías renovables del tipo geotérmica del orden del 60-70%, y en menor medida aquellos que son del solar fotovoltaico o solar térmico y eólico.
mientras que los factores de capacidad paratérmicas, arriba del 80% para energía nuclear, y entre 50 y 60 ciclos combinados seguramente, y en menor medida otro tipo de tecnología térmica. Ahora, ¿por qué es importante pensar en este factor, este famoso factor de planta? Yo recién les decía, de alguna manera determina la eficiencia que yo tengo sobre una instalación determinada. Si yo tengo una instalación al 20%, significa que el 80% es subutilizada. Pero si yo tengo un factor de planta por encima de eso, significa que hago uso mejor del recurso primario. Y ahí es donde uno determina, o le permite determinar, un costo, algo que se llama un costo nivelado, los economistas lo conocen muy bien, o levelized cost, que es el valor económico del tipo de generación que incluye todos los costos de largo plazo y la vida útil del proyecto, la inversión inicial, la operación, el mantenimiento y los costos de combustible, incluyendo el costo de capital. Y eso determina de alguna manera la competitividad global de un proyecto. Es decir, si un proyecto tiene un menor costo nivelado que otro, significa que es mucho más económico y significa que es mejor. Pero estos costos nivelados varían en función del factor de planta, como se ve en esa gráfica. Si uno alcanza a ver esta gráfica, en la medida que el factor de capacidad aumenta, el costo nivelado disminuye. Es decir, tengo una tecnología más competitiva. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo mejor uso del recurso primario en el aprovechamiento hidroeléctrico. Obviamente, como el costo nivelado no solamente tiene en cuenta la producción, tiene en cuenta los costos de inversión y el recupero de esa inversión a diferentes tasas, se va incrementando el costo nivelado. Por ejemplo, a 3%, a 7% y a 10%. Pero lo que sí es cierto es que el factor de planta va disminuyendo en función, el costo nivelado va disminuyendo en función del aumento del factor de planta o factor de capacidad. Acá unos pequeños informes de los que son los costos por tecnología, eólica, ciclos combinados, geotérmica, hidráulica, que esta es la que nos interesa a nosotros. Pero bueno, solamente mencionarles que hay diferentes costos muy dispersos en cuanto al costo de inversión. Fíjense que mientras uno alcanza a ver en informes del Banco Mundial que el costo promedio de la instalación de generación hidráulica es $1.280 por kilovatio, en países vecinos, como en el informe de las tecnologías de generación del 2020 de la Comisión Nacional de Energía de Chile, la hidráulica está de pasada entre $3.900 y $4.000 por kilovatio instalado. Obviamente es el doble prácticamente respecto a lo que propone el Banco Mundial. Y respecto a otras tecnologías, salvo la geotérmica y la eólica marítima, la nuclear y obviamente la biomasa, está ahí al medio, por arriba de la solar, de costos instalados, ¿no? Esto no es costo de energía. Bueno, y los costos nivelados, o cantidad del LCO, es aproximadamente 216. Pero bueno, esa información es en función de en donde se desarrolló el proyecto, porque los factores de planta, la pregunta es qué factores de planta alimentan todos estos proyectos. Bueno, la clasificación de los proyectos hidroeléctricos. Controlables y no controlables en función de la operación. Hay dos tipos de centrales. Las controlables y las no controlables. Las no controlables son generalmente centrales de pasada, no tienen embalse generalmente, pueden tener un embalse, pero un embalse es menor, pero no le permite tener controlabilidad del recurso primario de una semana a otra, sino que se necesita erogar, evacuar o turbinar la generación de ese tipo de central. Después están las centrales que son controlables, y ahí sí es posible encontrar desplazamientos temporales de los aportes originales del agua
y los aportes turbinados. Básicamente porque yo puedo mantener eso, turbinar en otro momento, o en una franja horaria diferente o en una semana diferente. El objetivo de estas plantas controlables, que son muy en función del embalse, es generar en los momentos de mayor costos del sistema. Es decir, donde el beneficio asociado a la venta de esa energía es mayor. Por ejemplo, acá vemos un caso de centrales no controlables, que generalmente se emplazan sobre ríos de llanura y donde existen poca o ninguna capacidad de almacenar. Acá vemos un caso donde hay un canal de acceso, hay una obra de toma. Esa obra de toma al canal de acceso va por una tubería forzada a la casa de máquina y es ahí donde se genera. Y hay un aliviadero que en caso de no funcionar esto, todo lo que está en el canal de acceso se eroga por este punto. Y las otras que son como las que vimos recién, como las offshore, que utilizan energías de corrientes de mar, olas o maremoto motriz. Acá hay otro caso de turbinas de plantas hidroeléctricas no controlables, donde se observa muy fácilmente el río, donde se hace donde se genera un salto a partir de generar un hueco, como se ve acá. Se encausa todo lo que viene por el canal de riego y se encausa a través de esa tubería forzada hasta la casa de máquinas donde se genera la hidroelectricidad. En cuanto a las controlables, ahí se abre un abanico inmenso de estructuras, donde están las estructuras simples, que son centrales optimizables, básicamente, pero no hay restricciones aguas abajo y yo puedo determinar la controlabilidad de ese recurso agua que después se transforma en energía. Hay que entender que muchos de este tipo de centrales están muy supeditadas al uso del recurso primario aguas abajo, porque en muchos de los casos yo no puedo guardar el agua y dejando aguas abajo de la central el río vacío, porque básicamente hay gente que se transporta en ese río, como en el caso de los ríos de llanura. Y después están las operaciones de los proyectos multipropósitos, de un regulador y un compensador, que son dos embalses que generalmente están en cascada y que permiten independizar el uso del agua con fines energéticos, Y esos casos también son optimizados. Y después hay otros con estructuras más complejas que necesitan optimizarse por separado, básicamente porque está supeditado el uso de agua de otros fines que no es el determinado como energético. Entre las controlables también aparecen las de almacenamiento, que pueden proporcionar carga base y modulación de potencia entregada, así como tienen capacidad de parar y arrancar rápidamente según la demanda del sistema. Entre las de almacenamientos están las de bombeo, que es una instalación que utiliza agua que se cicla entre un depósito inferior y un depósito superior. En el momento que está turbinando, el agua va desde el superior al inferior, y el momento que está bombeando es cuando, que generalmente es de precios de energía bajo, es cuando pasa del agua inferior al superior. Obviamente, la intención de generar ese fee es entre que el precio de la energía de compra en el modo bombeo sea inferior a la venta de la energía en el modo turbinable. Acá vemos un juego de centrales en cascada, donde acá vemos el proyecto hidroeléctrico Caracoles, después Punta Negra y después Suyum, y que básicamente por la no controlabilidad Gamesa las considera centrales de pasada. En cuanto a las centrales hidroeléctricas, acá por ejemplo vemos el caso de Río Grande y los Reyunos, que tiene una potencia instalada de 750 MB en el caso de Río Grande y 224 en el caso de los Reyunos. Acá es donde se ve el embalse superior y el embalse inferior, y visto geográficamente
lo que se ve acá a la izquierda es el embalse superior y lo que se ve acá abajo es el embalse inferior. Acá nuevamente voy a invocar una imagen, un video para que ustedes puedan entender cómo se turbina o cómo se bombea en los momentos o el uso de las centrales de almacenamiento. Ahí está el embalse superior, el embalse inferior. Y ahí está la casa de máquinas ubicada entre los dos embalses, donde en el modo de aguas arriba a aguas abajo se turbina. Generalmente esos son centrales del tipo Francis. Y se turbina en momentos de precios altos de la energía, donde la retribución por la energía generada es alto. Ahí nuevamente ese movimiento en las turbinas genera un movimiento en el generador y en las escobillas que permiten transmitir la energía eléctrica. Bueno, y ese es el modo turbina. Luego, esa agua turbinada que genera una generación de energía eléctrica es la que se transmite. Sin embargo, cuando el líquido va desde el embalse inferior al embalse superior, utilizando el mismo tipo de motor o el mismo eje, lo que permite es llenar el embalse superior trabajando en modo bomba. Ese es el principio de una planta de almacenamiento de tipo hidroeléctrico. ¿Y por qué estamos preocupados por todo eso? Básicamente porque los afluentes generalmente tienen un aporte aleatorio. Y eso, si bien uno tiene tendencias a entender el comportamiento de los aportes en los ríos principales, no siempre pasa lo mismo. De hecho, los últimos 5 años, como mostramos en las mediciones de aforo de las estaciones nivelométricas de la zona de Cuyo, se veía que en los últimos 5 años un cambio profundo respecto de la media de los últimos 100 años. Y lo cierto es que esos datos, si bien son aportes mensuales y son en base a un análisis estadístico y estocástico, eso uno puede lograr entender el comportamiento y probabilístico de un afluente al proyecto que estamos analizando. Y como más o menos también ya vimos, uno alcanza a ver que existen 3 tipos de río. El de montaña, que la principal contribución es la del deshielo, el de llanura de la lluvia y la combinación de las dos anteriores. Y los embalses sirven de almacenamiento y sirven para atenuar y compensar esa aleatoriedad del recurso hídrico. Es decir, guardar en un momento que no se tiene para turbinar en los momentos que se necesita, o al revés. De hecho, acá un caso entre el 2016 y el 2020 de los aportes del río Paraná, donde se alcanza a ver la componente del caudal turbinado, el río Paraná, 13.000 metros cúbicos por segundo, mientras que lo turbinado en Yacyretá alcanza solamente 5.009 metros cúbicos por segundo. Estos son desde el año 2020 y se ve que los caudales en el río Uruguay, Paraná, Coyuncurá y Neuquén están muy por debajo de los valores medios históricos, salvo en el río Paraná, que esto es función de lo turbinado aguas arriba.
Bueno, ¿alguna pregunta? No, gracias. No. Bueno, ahora le voy a dar el paso a la doctora Marisa Rendo, que nos va a contar un poquito el tema de estudios y la evaluación de impacto ambiental asociados a proyectos hidroeléctricos. Bueno, Marisa, si querés yo voy Bien. pasando y Dale. vos me vas diciendo. Dale, gracias, Javi. Ahí la siguiente. Bueno, un poco para ponernos en tema de qué hablamos cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental y de los estudios de impacto ambiental. Por un lado, lo que es la evaluación de impacto ambiental, ahí como lo tienen en la filmina, es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto, en este caso hablamos de los proyectos hidroeléctricos, puede causar al ambiente en el corto, mediano o largo plazo. Y es previo a la toma de decisiones sobre la ejecución de un proyecto. Esto acá es clave pensar de cuando se piden los estudios de impacto ambiental, que es el documento base sobre el cual se analiza y sobre el cual se ejecuta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siempre son previos a la ejecución de los proyectos. O mejor dicho, deberían ser previos a la ejecución de los proyectos o ampliaciones o modificaciones que tengan los proyectos. Es la manera justamente de poder hacer una evaluación y poder justamente prevenir o mitigar los efectos, impactos que va a tener ese desarrollo. En el diagrama que tienen a la derecha ahí en la filmina es un poco cómo es el flujo administrativo de la evaluación de impacto ambiental. El proponente es quien va a realizar el proyecto. La autoridad de aplicación puede ser nacional, provincial o municipal, dependiendo del proyecto, dependiendo de la jurisdicción. Siempre se presenta un aviso de proyecto. El aviso de proyecto es algo mucho más esquemático de lo que es el estudio de impacto ambiental, que ahora vamos a ver más adelante cuál es el desarrollo, cuál es el contenido, qué es lo que tiene que desarrollarse sí o sí en el estudio de impacto ambiental. Pero el proponente, antes que nada, va a hacer un aviso de proyecto con una información mucho más reducida, que lo presenta ante la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación va a hacer una primera categorización y en función de eso va a determinar si corresponde o no que el proponente realice el estudio de impacto ambiental. Esto va a tener que ver con el tipo de emprendimiento o de proyecto, va a tener que ver con el lugar, va a tener que ver con un montón de cuestiones, ver si corresponde o no la realización del estudio. Igual como estamos hablando en el marco de, estoy hablando en general de todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero específicamente los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico, sí o sí van con estudio de impacto ambiental, que ahora vamos a profundizar en el contenido. Pero igual, aún así, el procedimiento y el circuito que ustedes ven es el mismo en todos los casos. Hecha la categorización por la autoridad de aplicación, corresponde hacer el estudio de impacto ambiental, se va a determinar el alcance que tiene que tener ese estudio de impacto ambiental y el proponente debe elaborar ese estudio. Lo presenta a consideración de la autoridad, puede que de esa revisión surjan que tengan que hacerse algunas correcciones, mejoras, agregados, lo que fuera, y después puede ser también que haya audiencia pública o no, que corresponda o no a la audiencia pública, y después se va a decidir si se aprueba el proyecto, o sea, si se determina la viabilidad ambiental de ese proyecto o se lo rechaza. Si se aprueba el proyecto, de todas maneras, la autoridad de aplicación, con el plan de gestión que presenta el proponente, tiene que hacer el seguimiento, el control y la fiscalización del proyecto. Bien, eso como a grandes rasgos lo que es el procedimiento y la etapa administrativa de evaluación de impacto ambiental. Y lo importante es esto, o sea, el documento del estudio como herramienta de gestión, y es lo que nos permite, digamos, ver la viabilidad del proyecto. O sea, el estudio de impacto ambiental es lo que nos va a mostrar cómo sería con el proyecto y cómo estás en el proyecto. Eso es un poco la foto como el antes y el después de la realización de ese proyecto. Bien, vamos a la siguiente. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, me interrumpan, no hay ningún problema, lo charlamos. Bien, nos metemos de lleno en lo que es el estudio de impacto ambiental, que estaba dentro de ese esquema, de ese diagrama de flujo que vimos, es el documento
esencial de este procedimiento. El estudio de impacto ambiental es el documento técnico de este procedimiento que hace el proponente, ya sea público o privado, y lo presenta ante la autoridad de aplicación. Voy a hacer una recomendación, que es la imagen que ven ahí, es una guía, lo que era en su momento la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, actual Ministerio de Ambiente de Nación, sacó, creo que en 2019, varias guías, pero principalmente una guía general para evaluación, para la confección de estudios de impacto ambiental, y esta específica para proyectos hidroeléctricos. En general, no hay a nivel nacional una ley que regule cómo hacer los estudios de impacto ambiental. Hay algunas normas a nivel provincial y en algunos casos municipal que establezca algunos condicionamientos o requisitos específicos, pero no hay una norma de presupuestos mínimos a nivel nacional. Por eso también hay muchas jurisdicciones que quizás están un poco con vacío legal en ese sentido. Por eso también es bueno recurrir a estos documentos que están publicados en la página y que se pueden descargar de manera gratuita, que establece los lineamientos o los contenidos mínimos que deberían tener los estudios de impacto ambiental y las consideraciones básicas. Son documentos bastante completos y armados por equipos interdisciplinarios. Y es un poco, en base a este documento, la charla que vamos a tener a continuación. Bien, la siguiente. Bien, metiéndonos de lleno en lo que es el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico, pensamos en lo que es el ciclo de vida de este aprovechamiento, que son las distintas etapas y sucesivas etapas que van desde la concepción, es decir, desde el diseño del proyecto hasta el cierre o clausura. Y comprende todo, desde la ubicación, desde la elección de la tecnología, la escala que va a tener el proyecto, cuáles son los insumos, cómo se va a producir, todo. Ahí tienen un esquemita que está en la etapa de diseño y es lo que nosotros nos vamos a centrar para ver lo que es la confección del estudio de impacto ambiental, que está dada por las primeras 4 etapas de inventario, prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo. Esto estamos hablando del proyecto en general, no del estudio de impacto, ¿no? Del proyecto en general, cómo se piensa, cómo debería pensarse ese diseño. Entonces, en una primera etapa, que es el inventario, es un reconocimiento preliminar del proyecto, del lugar. Está la prefactibilidad, donde ahí recién se piensan a analizar cuáles son los condicionamientos y los aspectos ambientales que se pueden determinar de manera temprana como limitantes o condicionamientos al proyecto. Y después ya la etapa sí de factibilidad, donde ahí sí ya hay una caracterización socioambiental, donde sí hay un análisis de las alternativas que se deben considerar al momento de seleccionar un proyecto u otro. Y es en este punto donde se analizan más que nada todas las cuestiones ambientales, socioambientales. Ya en lo que es la etapa del proyecto ejecutivo es donde se confecciona o donde se debería confeccionar el estudio de impacto ambiental, en esta etapa previa. Después, presentado este estudio de impacto ambiental ante la autoridad de aplicación y una vez aprobado, ahí recién debería comenzarse con las tareas de construcción del proyecto, posteriormente con la operación y finalmente con lo que es el cierre del aprovechamiento del proyecto. Cuando pensamos en cierre del proyecto, hablamos ya sea porque la estructura de las instalaciones para las cuales se pensaron el proyecto ya no va a cubrir esas necesidades o cuando requiere tal mantenimiento que no puede garantizar ese óptimo funcionamiento para el cual fue diseñado o requiere grandes inversiones que termina resultando muy costoso y es como casi hacerlo de cero. Y el estudio de impacto ambiental debe considerar todas estas etapas del proyecto, desde la construcción con sus impactos, la etapa operativa, que va a ser, por supuesto, la etapa más larga de la vida útil de ese proyecto, y también considerar la etapa de cierre. Esa es una deficiencia que se ve en la mayor parte de los estudios de impacto ambiental, que generalmente solo se considera a veces la etapa de construcción, cuando se evalúan los impactos socioambientales, y en el mejor de los casos, la etapa operativa. Muy pocas veces los estudios que se presentan contemplan las 3 etapas y llegan hasta la etapa de cierre. Bien, la siguiente. Bien, y esto de manera esquemática pensando sí ya lo que es la planificación del estudio de impacto ambiental.
Así como hablábamos, como el diseño de un proyecto tiene etapas de diseño, de inventario, de prefactibilidad, factibilidad y después lo que es el proyecto ejecutivo, de la misma manera deberían pensarse los estudios de impacto ambiental. Esto que no mencioné al principio, pero lo ideal y lo óptimo es que los estudios sean realizados por un cuerpo interdisciplinario de profesionales. ¿Por qué? Porque hay un montón de aspectos que ahora vamos a ir mencionando brevemente que deben contemplar estos documentos, que quizás está fuera del alcance de un solo profesional, porque hablamos de aspectos legales, hablamos de aspectos de medio físico, hablamos de aspectos biológicos, hablamos de aspectos sociales, y que a veces que un profesional con sus incumbencias se le escapa la posibilidad de hacer un análisis completo de todo eso. Insisto, en muy pocos casos se hace de esa manera, generalmente es un solo profesional el que lo realiza, y bueno, a veces también se ven esas deficiencias en su confección. Bien, entonces, en la planificación de lo que es el estudio, primero está lo que debería ser una caracterización de las alternativas del proyecto. Después vamos a profundizar un poquito de lo que es alternativas específicas para estos proyectos relacionados con cambio climático. Una caracterización preliminar del ambiente, una identificación preliminar de los impactos, de las cuestiones relevantes, y después todo lo que es el planeamiento de la obra. Para después sí volcar todo eso en el estudio de impacto ambiental, de la manera que ahora vamos a ver lo que sería un esquema ideal, con la identificación de los impactos, la previsión con las medidas de mitigación, con su correspondiente evaluación de sensibilidad ambiental, y todo eso debería volcarse en un plan de gestión ambiental que abarque, como les digo, las 3 etapas desde el inicio de la construcción hasta el cierre de la obra o del proyecto. Es importante esta secuencia, esta concatenación que hay de distintas etapas para que el resultado sea óptimo y que la finalidad del estudio de impacto ambiental, además de someterlo a consideración de la autoridad de aplicación, es justamente minimizar los impactos que pueda producir la obra. Entonces, si se hace solamente como mero trámite administrativo, no se estaría cumpliendo un poco con la finalidad del estudio, que es intentar minimizar, mitigar y prevenir los impactos significativos en el ambiente de la obra o proyecto. Bien, la siguiente. Bien, acá vamos un poco a lo que sería el contenido ideal del estudio de impacto. Por supuesto que cuando se realizan o se construyen estos documentos, no es la función que sea juntar información de todo lo que hay, no es la idea, sino que la idea es focalizar la información, documentar, para que le dé a la autoridad de aplicación como una base para poder tomar la decisión sobre la viabilidad o no de ese proyecto que se propone. Sucede muchas veces también que se adjunta información, quizás como comentaba Javier más temprano, hay un proyecto en San Juan y se adjunta documentación de toda la República Argentina, no sé, flora y fauna, que a la autoridad de aplicación no le sirva al momento de evaluar lo que es en sí el proyecto. Por eso digo, lo que tiene que ver con la seriedad y la construcción de estos documentos, que no sea solamente acumular información por sí, sino que todo tiene que contribuir no solamente a justificar el proyecto y las decisiones que se toman, sino también que le dé un sustento a la autoridad de aplicación para tomar una decisión informada sobre el proyecto. Bien. Bueno, esto en lo que es específicamente el contenido. Debería tener un resumen ejecutivo, como le dice la palabra resumen, algo claro, algo conciso, que dé cuenta de los objetivos, de la justificación, de los alcances generales del estudio, y por supuesto también los aspectos más relevantes que a los que se haya concluido luego del estudio, que tenga que ver con los principales impactos y con las principales medidas de mitigación. Es importante también aclarar si el aprovechamiento hídrico del proyecto tenga que ver solamente con generación de energía o puede también tener quizás otras funciones como puede ser abastecimiento de agua para consumo o regulación de caudales, que no es un detalle menor. La justificación del proyecto, quién es el comitente, quién es el proponente, cuáles son los objetivos, la descripción del proyecto, después vamos a ver unas consideraciones específicas, la elaboración de alternativas, el marco normativo institucional. Acá en lo que es el marco normativo
es toda la matriz legal ambiental a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, si es que lo hubiera, vinculado con eso. Hay también matrices o marcos normativos que se relacionan con la gestión ambiental. Hablamos de higiene y seguridad, hablamos de riesgo, seguridad de transporte, y específicamente en lo que son los aprovechamientos hidroeléctricos tiene que ver con toda la matriz legal de la Secretaría de Energía, con regulación del mercado eléctrico mayorista, con resoluciones conjuntas de CAMESA, que también hacen, digamos, a toda la regulación y se va a aplicar para este proyecto en las sucesivas etapas. Y también es importante destacar e identificar cuáles son los organismos involucrados en el control de las diferentes etapas de este proyecto y en las diferentes áreas que competen. Seguramente va a haber un montón de autoridades concurrentes, porque uno se va a encargar de obras, otro de ambiente, otro de uso del agua, otro de transporte, otro de energía. Entonces es claro también que cuando se elaboran estos estudios se identifiquen de manera clara estas autoridades, también a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, que van a tener facultades concurrentes de control y fiscalización. Bien, definimos también en realidad, ahora más adelante vamos a detallar un poquito esto, pero lo clave y el resultado final del estudio de impacto va a ser este área de influencia directa e indirecta, que va a ser el área donde se van a manifestar los impactos del proyecto. La línea de base o diagnóstico ambiental, la línea de base es cómo está el ambiente antes de la intervención, antes del proyecto. Por eso también esto de la importancia de hacer los estudios previo al inicio de actividades o el inicio de obras. Si no, es muy difícil reconstruir después esa línea ambiental o ese diagnóstico inicial. Después de especificar la metodología por la cual se analizan cómo se miden esos impactos, como relevantes, no relevantes, significativos, no significativos. Hay varios documentos de autores con varias líneas para análisis de metodología de medición de impactos. En función de ese análisis de sensibilidad ambiental y de impactos ambientales, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son estos posibles impactos en los distintos medios. Las medidas de mitigación, por supuesto, el plan de gestión que tiene que acompañar todo el proceso, y conclusiones y recomendaciones, como en todo documento. Bien, la siguiente. Bien, dentro del contenido del estudio de impacto ambiental, voy a resaltar algunos puntos quizás más importantes para no aburrirlos tampoco tanto. Insisto, cualquier duda o pregunta, me dan en el micrófono, no hay ningún problema. Lo que tiene que ver con la descripción del proyecto, tiene que ver con dónde va a estar ubicada la localización, cuáles son los componentes que va a tener, las sucesivas etapas, los cronogramas de ejecución, cuál es la metodología que se va a utilizar, el personal requerido para cada etapa, cuál es la vida útil de ese proyecto, todo lo que tenga que ver con el proyecto en sí y en todas las etapas de vida de ese proyecto. En lo que hace a la ubicación, por supuesto, más allá, la georreferenciación y la localización en el mapa, pero además también es importante mencionar si ese río es interjurisdiccional, si es compartido o no con otras provincias o incluso puede ser con otros países. La ubicación más allá del proyecto en sí, de otros componentes, obras secundarias o complementarias, obradores que pueda haber en los alrededores de ese aprovechamiento. En el caso de embalses, cuál va a ser el área de superficie de inundación. Y también todos otros elementos que son estructurantes del territorio, como pueden ser vías de comunicación, acceso a rutas, puertos cercanos, vías de ferrocarriles, descripción de la cuenca hídrica, dónde va a estar, si está conectado con otros aprovechamientos y, por supuesto, también la conexión a las líneas de transmisión, indispensable para estos tipos de aprovechamiento. En lo que es la descripción general, ahí debería dar cuenta, digamos, en esa descripción general, de la magnitud del proyecto y los potenciales impactos que puede generar. Acá hablamos de cuál va a ser la potencia instalada, cuál va a ser la energía media anual que se piensa generar, cuál va a ser el modo de operación de ese proyecto, los tipos de materiales, tecnología, tipos de turbina, bueno, un poco de lo que estuvo hablando Javier previamente. Toda esa descripción tiene que estar de manera, por supuesto, sucinta, no tan detallada, pero sí, digamos,
pensando que quienes leen quizás no son ingenieros, pero sí que eso pueda dar entendimiento del tipo de proyecto que se va a llevar a cabo y de la magnitud que va a tener. Por supuesto, la memoria técnica descriptiva del proyecto y la descripción de todas las actividades del proyecto por cada etapa. Hablamos de la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de cierre. Lo ideal es que estas actividades que tengan en cada etapa estén lo más desarrollada posible. En que esté descrita en acciones, que esté descrita en cronogramas de ejecución, mano de obra, suministros que se van a requerir, cuáles son los insumos, si se van a generar emisiones gaseosas o no, qué residuos se van a generar. Lo ideal es que esté lo más detallado posible, justamente para, en función de eso, analizar los impactos que cada etapa y cada actividad puede llegar a generar en el espacio socioambiental. Bien, la siguiente. Y cuando, como les mencionaba, en la parte de diseño del proyecto, en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, se analizan un poco lo que son las alternativas al proyecto. Cuando uno piensa en alternativas, hablamos de alternativas con criterios de costo-beneficios desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. O sea, no solamente desde el punto de vista ambiental. O sea, uno evalúa estas alternativas con esos criterios, por lo menos. Entonces, uno puede pensar, en función de las alternativas, si se construye o no se construye ese proyecto, si se piensa o no con otras fuentes de generación de energía, qué pasa si se ubica en otro lugar ese proyecto, si se adaptan otras tecnologías, si se utilizan otros insumos. Todas esas variables o esas alternativas que se pensaron en su momento también deben estar plasmadas en el estudio de impacto y por qué se termina la justificación de por qué uno termina eligiendo ese proyecto con esas características específicas. Y particularmente lo que tiene que ver con estos proyectos, aparece algo que es la resiliencia al cambio climático. ¿Por qué? Porque estos proyectos hidroeléctricos están diseñados teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Entonces, se deben tener en cuenta estas manifestaciones o estos cambios que suceden al momento de pensar el diseño y pensar también la importancia de la adaptación y la resiliencia del diseño a al cambio climático. Y acá también esto de pensar alternativas, ya sea de emplazamientos, ya sea de capacidades de instaladas, ya sea de otros tipos de escalas, todo lo que tenga que ver y todo lo que contribuya a esa flexibilidad que permita también quizás introducir cambios posteriores al diseño del proyecto y que sea la estructura más resiliente al cambio climático. Si no, la vida útil del proyecto va a terminar mucho antes quizás de lo proyectado en función de los cambios que se dan de manera mucho más abrupta. Ahí en la filmina ven algunos ejemplos de lo que pueden ser las soluciones de alternativas por el cambio climático, como puede ser, por ejemplo, seleccionar modelos disponibles que mejor reflejen los cambios hidrológicos que causan los efectos climáticos en diferentes series temporales, identificar umbrales climáticos a partir de los cuales el proyecto no cumpliría los objetivos cuantitativos de desempeño, validar umbrales con los peores casos registrados. Bueno, ahí después les queda el material, que son algunas formas justamente de evaluar esa resiliencia que podría tener el proyecto o no, de acuerdo a las variaciones y mayores manifestaciones y cambios por el cambio climático. Bien, la siguiente. Y bueno, esto es lo que yo le decía al principio, que el principal resultado que nos va a dar el estudio de impacto ambiental es el área de influencia. El área de influencia se define en función de los potenciales impactos y es aquella área donde se manifiestan los impactos generados por el proyecto y sobre los cuales el proponente prevé las medidas de mitigación y el plan de gestión ambiental. El área de influencia va a estar determinada por el medio físico, el medio biótico y el medio socioeconómico. Y ahí esto es el área específica, el área de influencia, perdón, va a ser específica de cada proyecto, porque va a depender justamente de las características geográficas, ecosistémicas, históricas, culturales de cada lugar y de cómo ese proyecto va a impactar en ese lugar. Disculpa, Marisa, tengo Sí. una pregunta. Sí, Paula. Bueno,
en qué parte de todo el proceso participa la comunidad. A veces, pues creo que puede haber afectación si en los ríos hay pesca, pues puede haber afectación económica, también un riesgo en sus viviendas con esta construcción. Entonces habría que prever todo eso con la comunidad que esté en ese sector. ¿Eso en qué parte de todo el proceso del proyecto se hace, la participación de ellos? Bien, eso está, Javi, volvemos a la segunda filmina. Para atrás, para atrás. Ahí, eso. O sea, todo lo que estamos viendo ahora que yo estoy detallando es el documento físico del estudio de impacto ambiental. Que si ustedes ven en este gráfico de la derecha, es lo que se presenta, donde dice a la izquierda elaboración del estudio de impacto, se termina el alcance y después se revisa el estudio de impacto ambiental. Lo que está en azul, lo que está sombreado con azul oscuro es lo que hace la autoridad de aplicación. Entonces, cuando está esa revisión, ustedes van a ver a la derecha que dice audiencia pública. En ese procedimiento de audiencia pública es donde se somete a consideración de la ciudadanía ese proyecto. Y es ahí donde tiene la ciudadanía la posibilidad de hacer tanto preguntas, manifestar inquietudes o presentar otra documentación que quizás se contradiga o profundice más lo que se presentó en el estudio de impacto ambiental. Después, con todo ese material, o sea, tanto el estudio de impacto ambiental como todo lo que se recabe en la audiencia pública, la autoridad de aplicación lo examina y va a emitir su dictamen de si aprueba o rechaza el proyecto. Si gran parte de la audiencia pública se opone al proyecto, no es vinculante, digamos, la audiencia pública. No es que si la mayoría dice no se hace el proyecto. No es vinculante. Pero sí la autoridad de aplicación debería dar una justificación de por qué, de todas maneras, determinan la viabilidad del proyecto. Gracias. No, de nada. Bien, ahora volvemos. Bien, ahí estábamos con área de influencia. De todas maneras, igual, a veces estos estudios, la construcción de estos estudios, se hacen a veces con intervención de la comunidad. Dependiendo a veces cómo esté, se suelen hacer con intervenciones justamente para evitar después lo que se llama como rechazo social al proyecto, ¿no? Bien, determinamos lo que es el área de influencia. El área de influencia tenemos el área de influencia directa, que es justamente donde se van a manifestar los impactos directos en cada uno de estos componentes. Y después tenemos un área de influencia indirecta, que va a estar un poco más allá de quizás donde está el proyecto en sí o las áreas complementarias al proyecto, pero que igual reciben o sufren impactos significativos. Pero esto, digamos, por eso es tanto el estudio que se hace en la línea de base como de los impactos, se va a determinar en cada caso y depende de cada circunstancia y tiene que tener también su justificación. Por eso la metodología que se utilice para el análisis de estos impactos. Bien, siguiente. Acá tenemos algunas filminas a modo de ejemplo de cómo son los criterios para determinar los impactos y en consecuencia el área de influencia en cada uno. Esos son los impactos en el medio físico, hablamos de los componentes de atmósfera, geología, suelos, hidrología. Es claro que si hablamos de un proyecto hidroeléctrico, seguramente va a haber cambios en la hidrología, porque va a haber cambios en la morfología del río, por supuesto va a alterar la cuenca, va a afectar los regímenes de caudales, los niveles de agua subterránea. Todo eso se tiene que evaluar y en consecuencia de esos impactos también pensar las medidas de mitigación. Pasamos a la siguiente. Tenemos los impactos en el medio biótico, que tiene que ver con la flora, con la fauna. Acá hablamos de, bueno, impactos en la calidad del agua, impactos en los cambios en la cadena trófica. Hablamos también que se pueden generar presiones de mayor caza, comercio, introducción de especies exóticas, por mayor movimiento de gente, de máquinas. Bueno, hay un montón de cuestiones de impactos que se tienen que analizar en cada uno de estos componentes. Igual esto se los dejo y les queda como documento para que después los lean en profundidad. Y por último, la siguiente filmina, tenemos los impactos en el medio socioeconómico. Y esto es como mencionaba la compañera Paula, que tienen que ver más que nada con las dinámicas de la población
local y de la población que seguramente se siente de manera temporal en esa zona, que tiene que ver con los cambios en las condiciones de vida, con los cambios quizás en el acceso a los recursos, la salud, lo que tiene que ver con el transporte. Seguramente cuando se hagan estos proyectos se generen muchos de estos cambios que también tienen que ser analizados y en virtud de los impactos pensadas sus medidas de mitigación. Pasamos a la siguiente. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de medidas de mitigación. Y esto es lo que también deberían tener todos los estudios de impacto ambiental, que es esta jerarquización de las medidas, que es, primero que nada es evitar que se generen esos impactos. Por eso también hablamos e insistimos de que estos estudios se tienen que hacer desde el inicio, porque si una vez que se hacen, una vez que se construyó, está en funcionamiento el proyecto, no tiene ningún sentido. Si hay impactos que no se puedan evitar, que son inevitables, se tiene que intentar minimizar el alcance de esos impactos. Si no se pueden evitar ni minimizar, será una cuestión de restaurar, es decir, recomponer esos valores ambientales al inicio, o sea, cómo estaban antes de que se hubiera generado ese impacto, o sea, restaurarlos en una etapa previa a la generación del impacto. Y si no se puede evitar, ni minimizar, ni restaurar, será cuestión de compensar. Y acá cuando hablamos de compensar, hablamos fundamentalmente de compensaciones en biodiversidad. Es decir, hablamos de medidas vinculadas a la conservación de lo que son los atributos y funciones ecológicas. Quizás como no se pueda restaurar ese espacio en sí, porque tiene un impacto inevitable y se alteró y no se puede volver atrás de cómo estaba esa línea de base, pero sí se puede quizás fortalecer la gestión de otras áreas protegidas o fomentar la creación de nuevas áreas o reservas naturales, quizás no en ese lugar específicamente, pero en el área o local. La idea es que esas compensaciones sean o se reflejen de manera local. Bien, la siguiente. Y lo último, esto es ya para cerrar, lo que es el plan de gestión ambiental. Entonces, siguiendo con todo lo que es la confección de este documento, teniendo una línea de base de cómo está el ambiente ante ese proyecto, analizando los impactos que se pueden generar en las sucesivas etapas del proyecto, pensando las medidas de mitigación que recién mencionábamos, como conclusión debería estar un plan de gestión ambiental. Este plan de gestión ambiental debería contemplar la etapa de construcción, de operación y de cierre del proyecto. Es justamente un documento que va a recopilar todas las acciones y las medidas de mitigación y también el monitoreo de estas etapas. Generalmente debería estructurarse, puede estar estructurado en lo que son programas, subprogramas, y lo que sí tiene que tener son las acciones con sus correspondientes metas e indicadores. Las metas e indicadores nos van a poder, son instrumentos de gestión que nos van a permitir visualizar si se están haciendo o no bien las cosas, si se están cumpliendo con los objetivos o no que se plantean. Porque si hablamos de medidas de, justamente, de mitigación y de minimizar los impactos, tenemos que proponernos objetivos para mantener ese ambiente lo mejor posible y que no sufra tanto el impacto. Entonces, esas acciones del plan de gestión tienen que tener sí o sí metas y construcción de indicadores que reflejen o no si se alcanzan en esas metas. Y más o menos un esquema de lo que debería tener los planes de gestión es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normativa legal, cuáles son las instituciones los organismos institucionales que participan y son competentes, cómo es la gestión de la obra, todo lo que tenga que ver con gestión específica de residuos y sustancias peligrosas, programas específicos relacionados con suelo, geología, hidrología, medio biótico, socioeconómico, eso que hablábamos de los tres aspectos, los tres medios fundamentales que se analizan, planes de contingencia y emergencias, todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad laboral, programas de capacitación fundamental, y lo que también gestión de reclamos de toda la comunidad vecina en donde se está llevando a cabo este proyecto. Bien, creo que esa es la última. Filmina, no sé si quedó alguna duda, pregunta, consulta. Sé que hablo rápido, le metí,
Pero bueno. Marisa, una consulta. ¿Esto aplica para cualquier tipo, no solo para lo que es hidroeléctrica, sino para otro tipo de energías también? ¿O depende de la autoridad de aplicación? Todas. ¿Cómo es? No, sí, se aplica. Sí, aplica. Aplica para otros tipos de proyectos. Todos los proyectos que puedan generar impactos significativos o relevantes en el ambiente están sometidos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo que sí hace cada jurisdicción, cada provincia, tiene su propia ley de evaluación de impacto ambiental, donde establecerá el mecanismo, como ese esquemita que yo les mostraba al inicio, será más o menos así, o quizás con otras palabras, pero sí, todos estos proyectos están sometidos al estudio. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo voy a transmitir esta presentación a Griselda. No sé cuál es la modalidad que tienen generalmente para pasarse información, para pasarse los contactos. ¿Creen que es lo más recomendable? Sí, ella después nos las comparte por correo. Perfecto. Sí. Bueno, es una presentación que es un poco pesada, les adelanto. Básicamente porque tiene un par de videitos que ustedes vieron, pero pueden desestimar esos videos si es que entendieron bien el funcionamiento de ese tipo de turbina. Bueno, si no tienen más preguntas y habiéndose cumplido el horario, nos liberamos y bueno, estamos atentos a cualquier consulta, ahí dejamos nuestro mail. Yo al menos puedo transmitirle a Marisa cualquier consulta que ustedes tengan, si es que tienen alguna, ¿no? De todas maneras, vamos a pasar la presentación sin ningún problema. Perfecto. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, Chao, gracias. gracias. Hasta luego. Chao, hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Hasta luego.